Ahora vamos a dar paso a Juan Luis Beltrán. La ponencia que os va a decir es Eutanasia vista desde el derecho. Os lo voy a presentar, que antes no lo he hecho. Es licenciado y doctor en Derecho, presidente del Consejo de Transparencia de Navarra, profesor de la Universidad de Navarra y de la UNA, ha sido asesor del Defensor del Pueblo de Navarra y presidente de la Asociación de Juristas de la Salud, entre otras muchas cosas. Pues cuando quieras, Juan Luis, compartir pantalla y pasas a la presentación. Muy bien. ¿Me oís, no? Sí, sí, perfectamente. Buenos días a todos. Como ha comentado, me propongo hacer un breve análisis de la vista. Solo LORE, me refiero a Ley Orgánica de Relación de Eutanasia, ¿no? Escucha, Juan Luis, un momentico, no que te interrumpa. No sé si vas a querer compartir pantalla, si lo dejamos preparado, porque si vas a querer compartir pantalla, preferimos dejarlo preparado. No tengo PowerPoint, solo palabra. Estupendo, estupendo. Era solamente para saberlo, para no estar esperando que sucediera, ¿vale? Vale, gracias. Pues como quiera que el contenido de la LORE incide directamente en la vida humana, pues lo primero que debemos analizar es comprobar es el tratamiento jurídico que el derecho occidental da a la vida, al bien de la vida humana, ¿no? Bueno, entrando en ese tratamiento, algunos catedráticos de derecho eclesiástico, de filosofía del derecho, entre ellos, por ejemplo, Ana Marcos Escano, que es ponente en la segunda mesa, con una fundamentación ontológica y naturalista, incluso teológica, defienden o sostienen que el derecho a la vida es un lógico, es un derecho troncal y absoluto, diríamos, porque es imprescindible, es necesario, es un prius para el ejercicio y la existencia del resto de derechos fundamentales, ¿no? Sin vida no hay derechos fundamentales. Es un derecho troncal. También consideran que la vida tiene un carácter, es un bien de carácter mixto, pues posee un valor social. Es decir, que vivimos nuestra vida no solamente para nosotros mismos, sino para la sociedad en la que estamos inmersos. De ahí que consideran que el Estado debe proteger la vida como bien social, debe proteger la vida incluso aún contra la voluntad del propio titular de esa vida, ¿no? Lo denominan derecho-deber. Y bajo estos parámetros afirman que el derecho a la vida es un derecho inalienable, es irrenunciable, es indisponible. En suma, como se preguntaba Ángel Fornago, ¿es un valor absoluto la vida? Pues afirman que sí, que la vida es un valor absoluto. En razón de esta concepción, consideran que reconocer el derecho a la muerte, que el hecho de que el legislador reconozca el derecho a la muerte es una aberración jurídica, ¿no? Es una aberración jurídica. Sostienen que a las personas que padecen una enfermedad grave e incurable y acompañada de un sufrimiento insoportable, no se les debe ofrecer como alternativa la muerte, sino que se les debe ofrecer como alternativa cuidados paliativos, asistencia psicológica, afecto, cariño, y que con esas alternativas dejan de sufrir o se alivia su sufrimiento lo suficiente para que no deseen morir, deseen amar nuevamente la vida, ¿no? En suma, defienden que siempre hay alternativas a la eutanasia, y que la alternativa fundamental son unos cuidados paliativos adecuados, ¿no? Bueno, en eso personalmente discrepo. Muchos autores, como lo ha comentado antes Ángel Fernago, no opinan esto, opinan que hay supuestos en que la única alternativa razonable es la eutanasia.
Y me quiero además referir al informe del Comité de Biótica de España, el informe que ha admitido el Comité de Biótica de España precisamente a la ley de eutanasia, un informe que se publicó hace un par de meses, que seguramente casi todos lo conoceréis, en la que al Comité de Biótica de España, ¿no?, al que no se le puede tachar en modo alguno de relativismo ético, de utilitarismo, pues afirma abiertamente lo que comentaba Ángel Carnago también, y que yo comento también, que hay supuestos excepcionales, sí, excepcionales, pero hay supuestos que la única alternativa razonable es ofrecerle la eutanasia, porque los cuidados paliativos han demostrado que no les sirven para nada, ¿no? ¿Sí? No les sirven para nada. Como dice el Comité de Biótica de España, no lo digo yo, esos supuestos excepcionales en que es razonable ofrecerles la alternativa de la eutanasia, no se merecen, y cito literalmente, no se merecen el reproche ético, moral o penal por parte de la ciudadanía. Bueno, en fin, en síntesis, respecto de esta tesis que manejan estos autores o estos catedráticos, me parece que es excesivamente idealista, utópica, muy academicista, pero que no se corresponde bien o se corresponde muy mal con la realidad jurídica, con el derecho positivo, con el derecho vivo del mundo occidental. Y vamos a entrar entonces a analizar cómo contempla Occidente el derecho a la vida en las declaraciones de derechos universales, las declaraciones y las respectivas constituciones de los países. Entonces, si acudimos a la Declaración Universal de Derechos Humanos, al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y leemos las constituciones de todos los países occidentales, comprobaremos, eso es objetivo, hay que acudir a esos artículos y leerlos, comprobaremos que todas las declaraciones y todas las constituciones reconocen el derecho a la vida, ¿no? Y ordenan y encomiendan al Estado proteger la vida, pero no proclaman el deber jurídico de la persona de vivir, y menos de vivir para la sociedad, ¿no? Ninguna de las normas citadas categoriza el derecho como un bien de carácter mixto, como un derecho de deber, como un valor absoluto que ha de prevalecer sobre los otros derechos fundamentales, como el derecho a la libertad personal, a la libertad ideológica, etc. No hay una relación jerárquica entre los derechos fundamentales y concretamente entre el derecho a la vida y el resto de derechos, ¿no? Entonces, con este marco normativo plasmado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en los convenios europeos de derechos humanos, la Constitución y tal, los altos tribunales de justicia han tenido ocasión ya repetidamente de analizar el alcance del derecho a la vida, plasmado en las constituciones, plasmado en las declaraciones, conforme a esos parámetros que os he dicho. Y todos los tribunales de justicia, empezando por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y los tribunales constitucionales de Alemania, de Italia, de Francia, últimamente, hace 3 días de Portugal, etcétera, etcétera, todos remitirlas por correo electrónico. No voy a entrar en ella por falta de tiempo, ¿no? Porque en los 20 minutos no podemos entrar a estudiar y analizar y leer los párrafos que dicen estas sentencias que van en la línea que estoy contando. Bien, estos tribunales, como es lógico, si no hay una jerarquía de derechos, si cuando se enfrentan dos derechos, como en este caso el derecho a la vida y el derecho a la libertad personal del que desea la muerte, ¿no? Cuando se enfrentan estos derechos, hay que acudir a la técnica de la ponderación, de la proporcionalidad, muy utilizada por los jueces en sus decisiones, ¿no? Para conciliar ambos derechos, el derecho a la vida
y el derecho a la libertad y dar una respuesta proporcional a la situación concreta que se está juzgando, ¿no? Entonces, en este contexto de aplicación de las técnicas de la ponderación y tal, todos los tribunales constitucionales y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han sido coincidentes y son coincidentes en afirmar que del derecho a la vida, del derecho a la vida, no se deriva una obligación de vivir, que, y cito también literalmente, que hay una compatibilidad que es compatible con el derecho a la vida, la despenalización o la legalización de la eutanasia, ¿no? Ahora bien, dicho esto, todos los tribunales han dicho, bueno, entonces es legal, es constitucional legalizar el derecho a morir o la eutanasia incondicionalmente, es decir, que cualquier ciudadano, cualquiera que sea su circunstancia, cualquier ciudadano, cualquiera que sea circunstancia, puede solicitar y obtener la ayuda para morir por un tercero, una legalización abierta e incondicionada de la eutanasia, no. Dicen, eso no sería compatible con el derecho a la vida que incorporan todas las constituciones y con el deber del Estado de proteger la vida, ¿no? Eso no sería compatible. Lo que afirman que es compatible con el derecho a la vida es que el legislador pueda legalizar la eutanasia en determinadas condiciones y con determinados requisitos, ¿no? Condiciones y requisitos objetivos y subjetivos que hagan, que lleven a la conclusión de que es razonable ofrecerle la eutanasia porque es evidente que la eutanasia es la única alternativa razonable para ese paciente. Son esos supuestos excepcionales. Entonces, dicen los tribunales, ¿cómo es constitucional? Es correcto jurídicamente legalizar la eutanasia en estos supuestos excepcionales, lo que sí, para legalizarla, tiene que necesariamente, y así lo declara expresamente una sentencia de 2013 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, lo que sí tiene que hacer cada Estado es aprobar una legislación que regule exhaustivamente los requisitos, condiciones, forma y procedimiento en que se ha de aplicar la eutanasia, para garantizar que solo se aplica la eutanasia en supuestos excepcionales en las que es razonable éticamente dar esa solución al paciente, que es la muerte, porque no tiene otras alternativas viables, como les voy a detallar, ¿no? Ese es un mandato del legislador, de los tribunales concretamente. ¿Sí? Entonces, bueno, pues en razón de este mandato, en Europa, como sabéis muy bien, Portugal en enero aprobó la ley de eutanasia, ¿no? Que ha sido por el presidente del Tribunal Constitucional remitida por el presidente de Portugal, ha sido porque tiene ese poder, antes de promulgarla y publicarla en el boletín oficial, la ha remitido al Tribunal Constitucional portugués, y hace tres días el Tribunal Constitucional portugués ha declarado inconstitucional no la ley de eutanasia en sí misma, ¿no?, sino los requisitos objetivos que definen para practicar la eutanasia por considerarlos imprecisos, no lo suficientemente precisos, de forma que deja un ámbito muy abierto pues, para practicar eutanasias que a lo mejor éticamente no sean tan correctas. Pero, sin embargo, el Tribunal Constitucional portugués, en esta sentencia de hace 3 días, va en la misma línea que el resto de tribunales, dice abiertamente y claramente que el derecho a la vida no puede transfigurarse en un deber de vivir en cualquier circunstancia, que no hay incompatibilidad entre despenalizar la eutanasia y la protección que la Constitución da al derecho a la vida. En consecuencia, el Tribunal Constitucional portugués ha encomendado al legislador portugués que vuelva a redactar esa ley, que precise bien
los criterios objetivos, y que entonces pues, era perfectamente legal. Bueno, en nuestro país, en España, pues se ha hecho lo mismo con nuestra ley orgánica, con la LORE, ¿no? Probablemente también se elevará al Tribunal Constitucional concretamente por los partidos del PP y Vox, que ya el Tribunal Constitucional no creo, yo apostaría porque no va a declarar inconstitucional la LORE porque considere que la eutanasia vulnera el derecho a la vida, porque nuestra cultura occidental, en nuestros pronunciamientos de los tribunales constitucionales, etcétera, etcétera, está más claro que el agua, por lo menos para mí, que han reiterado que la eutanasia no vulnera el derecho a la vida, que protege el artículo 15 de nuestra Constitución, y ya veremos qué dicen sobre los demás temas. Bueno, la LORE fija unos criterios objetivos y subjetivos que han de cumplirse para poder solicitar y obtener la prestación de ayuda a morir, ¿no? Esos criterios objetivos, por un lado, son una enfermedad incurable acompañada de un sufrimiento insoportable o un padecimiento también acompañado de un sufrimiento. Son alternativos, han de darse uno u otro. Si ya se les acusa de ser definiciones imprecisas, no suficientemente precisadas, que podría ocurrir lo mismo que ha pasado en Portugal, ¿no? Pero bueno, ahí están las definiciones en la ley de esos dos criterios objetivos, al que se le añade otro criterio objetivo acumulativo. Los dos primeros son alternativos y el tercero acumulativo, que este es muy importante también destacarlo, que en la LORE es muy claro, que además ha debido informarles y ofrecerle al que ha solicitado la eutanasia los cuidados paliativos adecuados para su situación. Y ofrecérselos y dar acceso a esos cuidados paliativos, ¿no? Si resulta que teóricamente habría unos cuidados paliativos adecuados para eliminar su sufrimiento, pero no se les puede dar porque no están montados, tiene la incógnita. Entonces no se le puede practicar la eutanasia o se le podría practicar la eutanasia. Ese es un tema jurídico que yo lo tengo pensado y decidido, pero no voy a entrar porque no me da tiempo para entrar en este, ¿no? Pero además de esos criterios objetivos que elimina o padecer una enfermedad, tener un padecimiento discapaz que le impida el movimiento y haberle ofrecido y darle acceso a cuidados paliativos, unos criterios subjetivos que son muy restrictivos, unos criterios subjetivos muy restrictivos que se centran en tener la nacionalidad española o residencia legal en España o estar empadronado como mínimo 12 meses, haber estado empadronado como mínimo 12 meses en un municipio español. Con eso se trata de evitar el turismo eutanasico. Tener mayoría de edad. Se ha criticado por qué, conforme a la ley de autonomía del paciente, la mayoría de edad está a los 16 años. ¿Por qué si la ley de autonomía del paciente, la mayoría está a los 16 años, no se ha dado también aquí la posibilidad de solicitar la eutanasia a los 16 años en vez de a los 18 años? La ley en este sentido es muy restrictiva, ¿no? A los 18 años, cuando ya es la mayoría de edad legal, ¿no? No a los 16 años. Ser capaz y consciente, es decir, que tienes que solicitar de una forma libre y voluntaria la eutanasia, es un requisito de sine qua non. Y si eres incapaz, de hecho, puedes solicitar la eutanasia de una forma libre, voluntaria y consciente, porque estás incapacitado, de hecho, por tu proceso de enfermedad, ¿no? Entonces, o has suscrito previamente unas instrucciones previas, unas voluntades anticipadas, o las has suscrito, o no se te podrá practicar la eutanasia. Aunque tus familiares
quieran que practique la eutanasia, es decir, la voluntad de los familiares no podrá sustituir a la voluntad del paciente incapaz de hecho. Sin embargo, en la eutanasia pasiva, conforme a las leyes de muerte digna aprobadas por las comunidades autónomas, ya sabéis todos, se denomina eutanasia pasiva a la supresión de tratamientos o de soportes vitales, ¿no?, que provocan la muerte. No hace falta unas instrucciones previas. Pueden sustituir los familiares la voluntad del paciente, ¿no? La ley aquí es muy estricta e impide esa sustitución, ¿no? Quedan excluidos, en consecuencia, los menores de edad. Queda excluido el sufrimiento existencial. El sufrimiento existencial no entra, es imposible que entre entre los requisitos como están definidos en la LORE. Quedan excluidas las demencias severas, sin instrucciones previas, y en la práctica, en mi criterio, quedan también totalmente excluidos los enfermos mentales. Los enfermos mentales. Y en esto, supongo que lo comentarán también, la Asociación de Psiquiatría ha estudiado, digamos, los criterios que harían falta que concurran para que pueda aceptarse la solicitud de eutanasia por parte de un paciente psiquiátrico, y se hacen 4 preguntas. Si respondes no a las 2 primeras preguntas y si respondes sí a las preguntas tercera y cuarta, solo en esos casos, respondiendo no a las 2 primeras y sí a la tercera y cuarta, sería posible practicar la eutanasia porque entrarían en los criterios de la ley. Pero vamos, que leyendo esas preguntas y lo que comportan, pues yo diría que no van a concurrir esas 4 circunstancias más que en uno de cada 10.000 o de cada 20.000 pacientes psiquiátricos. Es decir, que prácticamente están excluidos los pacientes. A todo esto, a estos requisitos objetivos y subjetivos que son estrictos, para mí, por lo menos desde el punto de vista legal, suficientemente estrictos, ¿no? Y claros, ¿no? Y que se acomodan a los requisitos que han plasmado otras leyes de eutanasia europeas o a la australiana o las de Estados Unidos, etcétera, etcétera, ¿no?, que están un poco del mismo orden. Se acompaña después un procedimiento muy regulado, muy reglamentado, muy especificado, que ha de seguirse paso a paso para terminar pudiendo legalmente, digamos, practicar una eutanasia, ¿no?, con unos controles. Y una de las novedades de esta ley, que no la incorpora ninguna otra ley de eutanasia, ni de Estados Unidos, ni de Europa, ni de Australia, ni de Nueva Zelanda, porque todas las leyes incorporan 2 controles previos al acto eutanásico. Una por el médico responsable o el equipo asistencial, que tiene que comprobar la concurrencia de los requisitos objetivos y subjetivos, y un segundo control por el médico consultor. Juan Luis, te quedan 2 minutos, Juan Luis, un momento. Acabo en un minuto. Vale, gracias. Ya estoy casi en el final. Y eso, ya un segundo control, que es el médico consultor, que está en todas las leyes, ¿no? España es el único país que ha incorporado un tercer control previo, por 2 miembros del comité de evaluación, que es el que después también controlará post-mortem si se han cumplido o no todos los requisitos. O sea que es un procedimiento muy reglado y muy exhaustivo, ¿no? Bien, quería terminar también estas consideraciones sobre la ley de eutanasia hablando algo sobre la objeción de conciencia y cómo la regula esta ley, ¿no? Pero dado que tampoco quiero robar tiempo al resto de ponentes, porque ya vamos retrasados, pues bueno, si en las preguntas surgen algunas cuestiones sobre la objeción de conciencia y puedo responder, ya las responderé, pero bueno, pues con esto termino mi exposición. También.